Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación de este instituto, muy especialmente a Antonio Araujo, a su rector Paolo Bagliani, y también debo reconocer la invitación que me hizo la señora magistrada Mónica López Benítez. Muchas gracias, señora magistrada. También, pues, qué honor compartir esta mesa con tan destacados juristas en este icónico momento y fecha de celebración de un cuarto de siglo, como decían hace un momento, de la muerte de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Por eso también debemos de destacar y agradecer la presencia del señor embajador don Luigi Marcotta. Muchas gracias. Señores fiscales Ottavio Scarlazza, Filippo De Benedetto, muchas gracias. Salvador. Bueno, Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Decía que es una excelente manera de festejar y honrar la cultura de la legalidad y la lucha contra la impunidad al haber inaugurado esta cátedra con el nombre de estos juristas íconos de la lucha del combate a la impunidad, a la corrupción. Veo de la exposición de don Ottavio que México y nuestro país tienen muchas cosas en común, entre ellas la lucha de manera conjunta de las áreas de lo que es el crimen organizado y los delitos financieros como la evasión fiscal, a la que hacía referencia. Hay coincidencias también porque casualmente hace 24 años, en estas fechas, unos días más, unos días menos, trabajaba en la Procuraduría General de la República como director de prevención del delito y me tocó acudir casualmente en el 93, era en junio del 93 para ser preciso, a un Congreso Internacional de Prevención del Delito que se celebró en Siracusa, Italia, en el año de 1993, cosa curiosa y que ahorita me trajo a la memoria cuando estuve escuchando a don Ottavio. Ottavio hizo referencia a la forma en que las autoridades italianas han combatido el crimen organizado y en concreto los delitos contra la administración pública que están íntimamente relacionados con el crimen organizado. Hizo relación al lavado de dinero, a la evasión fiscal, que representa parte importante del Producto Interno Bruto, no solamente de su país, también de nuestro país. Tenemos muchas cosas en común. Posiblemente lo que no tenemos en común en este país y que duele decirlo y muchos dudan en mencionarlo es que aquí el fenómeno de la impunidad es rampante, es obsceno. Por eso felicito doblemente la participación de ilustres juristas y la valentía de este instituto y de todos los que hicieron posible este evento. Como les decía, México atraviesa en estos momentos por una grave crisis de inseguridad, de corrupción, de impunidad y también de violación a los derechos humanos. No se puede tapar el sol con un dedo. Esto tiene como causa la impunidad. La impunidad consiste en que los delitos no se castiguen. Delito que no se castiga, delito que se repite. Es una frase que me enseñó no solamente la experiencia, sino un jefe que fue Procurador General de la República en este país. Y esto es causa primordialmente de la corrupción. Y la corrupción tiene que ver precisamente con los delitos contra la administración y procuración de justicia, no solamente en México, sino en todos los países del mundo. Y veo en lo personal que a esta corrupción la debemos de contemplar desde dos ámbitos, no solamente desde la corrupción propiamente dicha, como los delitos cometidos con motivo
de la procuración e impartición de justicia, sino también la corrupción en su vertiente de ineptitud. ¿Por qué? Porque la ineptitud también es corrupción. Y quiero sacar a colación que precisamente este fin de semana procuro no leer el periódico, tengo que confesar, para no contaminarme, pero tuve la oportunidad de leer una nota que reseña el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación respecto de la cuenta pública 2016 y en concreto respecto del combate a los delitos financieros y el lavado de dinero. Y en esta nota se señala expresamente el informe de dicha Auditoría Superior de la Federación, señalando que el Estado mexicano ha fallado en su combate al lavado de dinero y los delitos financieros. Dice que este organismo detectó que el año pasado, en el 2016, los jueces federales devolvieron a la PGR más de la mitad de los expedientes donde se pidieron órdenes de aprehensión por delitos fiscales y financieros y de lavado de dinero. Sigue señalando el informe de la Auditoría Superior que el año pasado solamente fueron capacitados el 7.6% del personal adscrito a las áreas que combaten este tipo de ilícitos. De la misma forma, señala el informe que de 2013 a 2016 el número de averiguaciones previas consignadas por lavado de dinero y delitos financieros que fueron devueltas por los jueces federales se incrementó en 235%. Dice que la integración en la averiguación previa en materia de delitos financieros presenta deficiencias de manera progresiva y que las sentencias judiciales por delitos financieros disminuyeron 85% en este periodo. Y así sigue diciendo esta nota. Es solamente un ejemplo de lo que sucede en nuestro país con los delitos que tienen relación con el combate al crimen organizado, puesto que, como dijimos, los delitos contra la administración de justicia, la procuración y administración de justicia, el lavado de dinero y los delitos fiscales van de la mano. México está iniciando un proceso de transición con un nuevo sistema penal acusatorio. Apenas el mes pasado tuvimos un año y curiosamente ya existen iniciativas para llevar a cabo una contrarreforma por señalamientos de algunas personas o instituciones en el sentido de que el nuevo sistema está afectando los índices de impunidad. El problema no es el Poder Judicial, el problema no son las leyes, el problema es la forma en que las autoridades en el ámbito administrativo arman los expedientes, las investigaciones y, como lo dijo la misma Auditoría Superior de la Federación, que es un ente oficial, la deficiente integración de las averiguaciones previas por la inexistente capacitación de los servidores públicos. Me quiero referir al caso de lavado de dinero en México. El tipo de lavado de dinero en México nació desde un principio mal. Van a decir, bueno, este hombre es muy pesimista. Quizás lo sea, pero procuro ser objetivo y apegado a la realidad. El tipo de lavado de dinero nace no como un reconocimiento, un bien protegido por el Estado mexicano, sino como una obligación que adquirió el gobierno de México al suscribir la Convención de Viena de 1988, la cual establecía diferentes mecanismos para que los Estados miembros realizaran actividades encaminadas a luchar contra el crimen organizado, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, y por eso adquirieron la obligación de tipificar este delito. Esta convención señaló desde un inicio que los delitos de lavado de dinero no podían investigarse de manera simultánea con los delitos fiscales. Ustedes lo recordarán.
incluso hay disposición expresa. Bueno, esto el gobierno mexicano aprueba la convención, y 28 días después de haber sido aprobada por el Senado de la República, se crea el tipo penal. Pero se crea el tipo penal de lavado de dinero como delito fiscal en contra de la disposición expresa de la Convención de Viena. Dicen, bueno, pues así empezó, pues empezamos mal. Incluso se creó un artículo 115, dice en el Código Fiscal de la Federación, en donde se sancionaba, entre otras cosas, el realizar operaciones financieras con la finalidad de evitar el pago de impuestos. Esto no tenía nada que ver con el lavado de dinero. Este problema se solucionó en el año del 96 al eliminar el 115 bis, al derogarlo y trasladarlo al 400 bis del Código Penal Federal. Este artículo ha sufrido profundas modificaciones que, teniendo en cuenta la brevedad del término de los minutos que tenemos para exponer, pues no nos dará oportunidad de abarcarlo. Pero si continuamos con lo que es el delito de lavado de dinero. Dentro del delito de lavado de dinero no podemos dejar de tomar en cuenta que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, comúnmente denominado GAFI. El GAFI es un organismo que se crea en 1989 dentro del grupo del G7, dentro de la OSD. México ingresa a este grupo en el año de 2000. Este Grupo de Acción Financiera tiene por finalidad emitir recomendaciones para que los Estados miembros luchen contra los delitos de lavado de dinero originalmente, y con motivo de los atentados a Nueva York, de las Torres Gemelas, también contra el terrorismo, y ahora también de manera reciente contra el tráfico de armas de destrucción masiva. La política del GAFI originalmente era coincidente con la Convención de Viena, con la Convención incluso de Palermo, en la que se señalaba expresamente que los delitos fiscales no podían ser delitos determinantes ni podían investigarse de manera simultánea con el lavado de dinero. Valga la pena decir que la Convención de Palermo, la Convención de Viena sí son obligatorias para el Estado mexicano. Las recomendaciones del GAFI no son vinculatorias para el Estado mexicano. Y el GAFI, no obstante que en un principio señaló que los delitos fiscales y financieros, los delitos fiscales no podían perseguirse de manera simultánea con el lavado de dinero, en 2010 lanza una convocatoria para hacer una evaluación y ver si esto debía seguir vigente. No obstante que la mayoría de los especialistas señalaron que lo conveniente era que siguiera igual, es decir, tuviera independencia entre la investigación de los delitos de lavado de dinero y de los delitos fiscales. En 2012 se emiten nuevas recomendaciones y el GAFI cambia la postura para señalar que ahora sí los delitos fiscales pueden ser delitos determinantes del lavado de dinero. Esto, así es. No obstante que el mismo GAFI, con las 40 recomendaciones, en su recomendación número 3, señala expresamente que lo primero que tienen que atender los Estados miembros es acatar la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Y la Convención de Viena dice que los delitos fiscales no pueden ser delitos determinantes de lavado de dinero. Y no obstante eso, el GAFI, contraviniendo lo mismo que establece su recomendación número 3, dice que ahora los delitos fiscales sí deben de formar parte de las investigaciones de lavado de dinero. Esto teniendo en cuenta que, reitero, la Convención de Viena es de carácter obligatorio para nuestro país. Las recomendaciones del GAFI son solamente eso. Y para mayor precisión, las notas interpretativas de las recomendaciones del GAFI contienen ciertas disposiciones encaminadas precisamente a incluir ahora el delito fiscal o los delitos fiscales como determinantes de lavado de dinero. Dice expresamente la nota interpretativa de la recomendación 3 en su numeral 2,
dice que los países deben aplicar el delito de lavado de dinero de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes, cosa que en nuestro país no ha sucedido, ni expresa ni implícitamente. Sigue diciendo que los delitos determinantes se pueden describir mediante referencia a todos los delitos, cosa que no está establecida en ninguna norma en nuestro país, o a un umbral, es decir, a una categoría de delitos, situación que tampoco establece en nuestro país ninguna norma, salvo en una excepción a la que haré mención más adelante, o bien a la sanción privativa de la libertad, cosa que tampoco existe en nuestro país, o bien a un listado de delitos determinantes, lo cual tampoco sucede en nuestro país. Y sigue diciendo esa nota interpretativa que cualquiera que sea el enfoque que se adopte por el país, este debe, como mínimo, incluir una gama de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos. En síntesis, cualquiera que sea el método de selección de delitos determinantes, debe de tener como mínimo el establecimiento de una gama de delitos dentro de una categoría de delitos previamente establecidos. Pero en nuestro país, en el Código Penal Federal, que es el que prevé y sanciona el tipo de lavado de dinero, no existe ninguna discusión al respecto. La única norma, el único cuerpo normativo que contiene una norma a la que se establece, a la que se refiere el GAFI, es el Código Fiscal de la Federación. De aquí la necesidad de hablar de la íntima relación en la investigación de manera conjunta entre los delitos fiscales y el lavado de dinero. Y sobre esto, el artículo 108 de nuestro Código Fiscal, en su párrafo tercero, establece expresamente que el delito de defraudación fiscal genérica, por supuesto, y el delito previsto en el 400 del bis, el lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente. Pero, compañeros, colegas, amigos, la defraudación fiscal es solo un tipo penal previsto en el Código Fiscal de la Federación, que no tiene nada que ver con el incremento de los patrimonios, que es lo que busca combatir el lavado de dinero. El artículo 108 solamente permite el combate simultáneo entre el lavado de dinero y el delito de defraudación fiscal genérica, dejando al margen el poder combatir el lavado de dinero junto con otros delitos fiscales, como es la defraudación fiscal equiparable, que es la que sí sanciona la omisión del pago de contribuciones por el incremento del patrimonio, que es el bien jurídico tutelado dentro del lavado de dinero, y tampoco incluye dentro de esta posibilidad de persecución simultánea a el contrabando y sus equiparables. Para mayor precisión, claridad y por si existen dudas respecto a lo que estoy señalando, se puede consultar el glosario general de las recomendaciones del GAFI, en donde se establecen cuáles son las categorías de delitos a los que deben referirse los Estados miembros para poder sancionar el delito de lavado de dinero. Y en estos, dentro de una larga lista de delitos, se establece primero el contrabando, el cual no fue incluido por el Estado mexicano en esta disposición del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. De la misma manera, se establece que otra categoría de delito para perseguirse con el lavado de dinero a los diversos delitos fiscales, y dice expreso, relacionado a impuestos directos, como es la defraudación fiscal equiparable, e impuestos indirectos, con lo cual no coincido, pero que es la defraudación fiscal genérica. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de esta norma? Bueno, en primer lugar, el Estado mexicano ha incumplido con la Convención de Viena, ha incumplido con las recomendaciones del GAFI al no establecer un catálogo de delitos para combatir el lavado de dinero de manera conjunta, y además copió mal la recomendación del GAFI. Copió mal la recomendación del GAFI porque el artículo 108
debió haber incluido o establecido expresamente que lo que se puede perseguir de manera simultánea con el delito de lavado de dinero no es solo la defraudación fiscal genérica, sino la defraudación fiscal equiparable, el contrabando y sus equiparables. Por lo tanto, este párrafo considero que limita la acción del Estado. Limita la acción del Estado, puesto que solo se puede perseguir el lavado de dinero con la defraudación fiscal genérica. Y la defraudación fiscal genérica, ¿qué es lo que sanciona? Decía hace un momento que lo que sanciona es la omisión del pago del IVA. Bueno, busquemos ahora entonces el IVA, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, ¿qué es lo que grava? Pues lo que grava el impuesto al valor agregado son 4 cosas: la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el arrendamiento y la importación. Yo me pregunto si se puede gravar la enajenación o venta de cocaína, la importación de sustancias psicotrópicas, la prestación de lenocinio o cosas semejantes y el lavado de dinero, ¿no? Este tipo, las actividades ilícitas no se pueden gravar con impuesto al valor agregado. Lo que sí se puede gravar es con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que lo que grava es el incremento del patrimonio, y lo que busca precisamente el lavado de dinero, su bien jurídico tutelado, es evitar que patrimonios ilícitos ingresen al sistema financiero. Esto haciendo remembranza a lo que decía el emperador Vespasiano, ¿no? Que decía que el dinero no huele, y por lo mismo cualquier incremento del patrimonio, con independencia de su origen, debe ser grabado. Pero eso no se puede perseguir de manera simultánea con el lavado de dinero aquí en México. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal no lo permite. Han de decir, bueno, la verdad puede ser un error de redacción. Pues no es un error de redacción, es una omisión grave que lo que fomenta es impunidad y aplicación indebida de la ley, porque como ustedes pueden ver, en nuestro país todo es lavado de dinero. Si ustedes ven las noticias, vemos que, haciendo referencia a un gobernador, lo detuvieron por peculado y lavado de dinero. Que están investigando a una empresa por defraudación fiscal y lavado de dinero. Que detuvieron a un capo por delitos contra la salud y lavado de dinero. Van a decir, bueno, entonces en nuestro país se está combatiendo el lavado de dinero de manera eficiente. Pues no, déjenme decirles que lo que ha dicho el GAFI en sus últimas evaluaciones a México es que, tal como lo señala la Auditoría Superior de la Federación, el combate del Estado mexicano a los delitos de lavado de dinero no ha progresado, al contrario, ha tenido un retroceso, que las causas que se han iniciado y las sentencias que se han obtenido son verdaderamente pobres. Luego entonces, ¿cuánto me falta de tiempo? 3 minutos, bueno, gracias. Decía de la evaluación del GAFI, no se está combatiendo adecuadamente el lavado de dinero. ¿Por qué no se está combatiendo adecuadamente el lavado de dinero? Entre otras cosas, pues, primero, por la dispersión de esfuerzos, por la dispersión de unidades administrativas encargadas de combatir este delito en nuestro país. En este país, quien combate el lavado de dinero son 2 unidades administrativas en la etapa previa de investigación de armado de expedientes: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República. Pero si vemos no solamente el organigrama, sino también los reglamentos interiores de estas dependencias, veremos que dentro de la Secretaría de Hacienda, si bien se cuenta con una unidad de inteligencia financiera, como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, también hay aproximadamente 7 unidades administrativas adicionales que se dedican a combatir y a regular
la materia de lavado de dinero. Si ustedes ven dentro de la subsecretaría del ramo, encontrarán una unidad de banca y ahorro que tiene a su vez una dirección que se dedica a emitir disposiciones normativas en materia de lavado de dinero, y de la misma forma otra unidad de seguros y fianzas que también se dedica a lo mismo, a emitir normatividad en materia de lavado de dinero. Pero también tenemos que existen 3 órganos desconcentrados, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde existe una vicepresidencia encargada del combate al lavado de dinero y de emitir normas y de supervisar a los agentes financieros, a las entidades financieras con fines preventivos. Pero también existe una Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con las mismas funciones que esta vicepresidencia en la Comisión Nacional Bancaria, y de la misma manera en la Comisión Nacional de los Sistemas para el Ahorro de Retiro, de la CONSAR. Pero adicionalmente el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, también tiene facultades en materia de lavado de dinero, puesto que a este le corresponde aplicar la ley antilavado en lo que se refiere a supervisión del cumplimiento de los contribuyentes para reportar casos que pudieran tener relación con el lavado de dinero. Entonces, ¿cuántas áreas dentro de la Secretaría de Hacienda se dedican a lo mismo? Es más, ya perdí la cuenta, pero son aproximadamente como 8. Y dentro de la Procuraduría General de la República van a decir, bueno, pues dentro de la Procuraduría General de la República existe la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que tiene dentro de su estructura una unidad para combatir el lavado de dinero. Perfecto, ¿sí? Nada más que adicionalmente a esa unidad de lavado de dinero, de esa Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, existen 3 áreas más que se dedican a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque también existe una unidad de análisis financiero que, si bien no depende de ninguna subprocuraduría, depende directamente del procurador. Originalmente fue concebida como una unidad de apoyo, una unidad de consulta, pero actualmente también es una unidad que integra averiguaciones previas por el delito de lavado de dinero. Y también hay una tercera unidad dentro de otra subprocuraduría, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es la unidad de investigación de delitos fiscales y financieros. Y si a esto añadimos una cuarta instancia dentro de la otra subprocuraduría del control regional, tendremos que también las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República integran averiguaciones previas por delitos financieros, delitos fiscales y en ocasiones también lavado de dinero. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Primero, una gran dispersión de esfuerzos, pero también, como lo decía el mismo ente oficial del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación, una falta de especialización. ¿Y eso a qué nos lleva? A una impunidad rampante que estamos sufriendo actualmente. Es por eso que de todo lo que he comentado, señores, me queda como corolario, como conclusión, preguntas. Primero, ¿se requieren mejores leyes? Dirán, bueno, pues el Código Fiscal está mal redactado, sí, pero el Código Penal Federal no tiene ninguna disposición para combatir el lavado de dinero con otras conductas. Y por el contrario, el Código Fiscal limita el combate al lavado de dinero con otras figuras como es la defraudación fiscal equiparable, que es la que sanciona el pago del impuesto sobre la renta, que es a su vez lo que grava el incremento de los patrimonios. Otra pregunta, ¿se requieren mejores servidores públicos? Pero también se requieren mejores abogados. Yo creo que se requiere de todo. Se requiere de todo, pero para esto, ¿qué es necesario llevar a cabo? Estudio, especialización. Y esto se logra con eventos como este, con el intercambio de experiencias, con el estudio de derecho comparado. Por eso, compañeros, colegas, amigos, los felicito por su asistencia. A los organizadores les reitero mi reconocimiento y mi agradecimiento. A mis compañeros de ponencia, al señor embajador, muchas gracias por esta oportunidad y por esta
coincidencia tan grata en cuanto a experiencias y en cuanto a fechas. Muchas gracias.